Anda, Eli, no sabía que también te gustaba pescar. Claro, Pilar, si es que no te preocupas por mis cosas. Bueno, pues a ver, cuéntame, ¿qué tipo de pesca te gusta? ¿Cuáles tienes? Pues yo qué sé, a mosca, con red, deportiva. Ah, mira, deportiva. Deportiva me vale. O sea, que coges los peces y luego los devuelves, ¿no? Ah, ¿pero que hay que cogerlos? Madre mía, este de pesca. Hoy vamos a hablar de agua. Hola a todos, somos Pilar y Eli. Bienvenidos a otro capítulo de Conexión a Tierra. Hoy nos vamos a conocer un río muy especial y cómo se gestiona su agua. Hablamos del Noguera Pallaresa, eje vertebrador de todas las poblaciones del Pirineo Leridano desde 1700. Con más de 60 kilómetros navegables, se considera uno de los mejores ríos de Europa para practicar deportes de aguas bravas. Para que se puedan llevar a cabo, Endesa y el Consell Comarcal del Pallars Sobirá tiene un convenio que regula el caudal del agua necesario para poder hacer estas actividades de aventura. Este caudal del río se gestiona a través de una serie de presas y plantas hidroeléctricas. Gracias a esta colaboración, los vecinos y visitantes de la zona pueden disfrutar de todo tipo de actividades de ocio. Además de facilitar las labores de limpieza y mantenimiento, la protección de sus parajes naturales y su biosfera y la revitalización de la economía local de la zona rural. Pero primero vamos a ver cuánto sabe el ciudadano sobre el agua. Adelante, la calle pregunta. La energía hidráulica o hidroeléctrica es A, la que se obtiene tirando un electrodoméstico al agua, la que se obtiene en los criadores de anguilas, o C, la que se obtiene aprovechando el movimiento del agua. La C. Aprovechando el movimiento del agua. La opción C. Aprovechando el movimiento del agua. ¿Cuál es el país que depende más de la energía hidroeléctrica? Pues te voy a decir que es África. ¿España? Suecia. ¿Es España? ¿Es Suiza? Podría ser Noruega. ¿Qué deportes de aventura de agua conoces? El rafting, el hilo speed, el kayak. Rafting, piragüismo. El barranquismo, que es cañoning, el descenso de aguas bravas con rafting, con canoa. ¿Para qué sirve una presa hidráulica? Pues para hacer energía. Riego. Aparte para contención de agua, también para fabricar luz. ¿Y quién mejor para comentar con nosotros esta colaboración que el propio presidente del Consell Comarcal de Pallars Sobirá? Bienvenido, Carlos Isus. Muchas gracias. Hola Carlos, ¿qué tal? Oye, lo primero, el convenio radica en la capacidad de controlar el caudal del río. A ver, cuéntanos un poco qué es esto, porque suena un poco a brujería. Lo que se trata es que la empresa productora adapta su fabricación de electricidad y su producción de electricidad a unos horarios que vienen bien también para la práctica del rafting. Entonces hay unas épocas del día que hay más caudal porque ellos adaptan su producción, tenemos más caudal y entonces tenemos este caudal necesario para poder hacer la práctica del rafting. Como bien comentas, se hacen deportes tipo rafting, piragua, vamos, es una pasada. ¿Por qué es tan buen sitio para hacer este tipo de deportes? Sobre todo porque está considerado ya el río Noguera Pallaresa uno de los ríos, por no decir el mejor de Europa, para hacer este tipo de deportes de aventura, porque es un río muy limpio, con un caudal suficiente y además que podemos hacer una actividad de rafting durante casi 60 kilómetros sin bajar de la barca y en un espacio y un entorno idílicos. ¿De qué manera este control del cauce ayuda a preservar esas zonas? El control del cauce lo que hace también es... Hay algunas especies que son invasoras, entonces al bajar el nivel permite limpiar estas especies invasoras. Hay una especie de algas que se van proliferando, entonces estas algas se sacan en el momento en que se baja el nivel y además es un sitio de un interés natural importante porque es una zona donde las aves hacen su migración. Y esta zona es la última zona, allí es donde pasan el último puerto para ya entrar en Europa y es una zona en la que paran a descansar, a coger fuerzas para ya encaminar esta última parte de su migración. Ahí quería ir yo, al tema de las aves, que me parece algo súper curioso, ¿no? ¿Qué tipo de aves observáis y sobre todo cómo las habéis convencido para que se queden allí a descansar, como comentas? Bueno, hay varias especies, pero más que nada pues está la garza, está el mirlo acuático y podríamos decir unas cuantas más. Y estas aves ha sido fácil de convencerlas,
porque, como he dicho antes, cuando llegan a esta zona están ya agotadas. Es una zona de los humedales interesante para ellas para descansar, y lo que hacen es hacer allí su parada para después continuar viaje. Más que convencerlas, yo diría que ha sido una parada obligatoria porque ya no tienen más fuerzas para continuar. Bueno, ¿no? pero si tienen las condiciones allí para poder descansar, hay en sitios que no las tienen y aunque estén cansadas no pueden parar, pero si allí fomentáis que estén a gusto, pues... Sí, este eso... humedal es un humedal muy, muy buscado y muy interesante para ellas, y por esto tenemos también allí unas épocas del año, una riqueza de aves que durante el resto del año no tenemos, con unos avistadores de aves. Es una zona muy interesante también. Oye, yo soy un apasionado de los deportes, del agua y de la generación hidroeléctrica y las renovables, así que como no podía ser de otra forma, he tenido que ir a conocerlo. Y además, Pilar, ha quedado grabado para darte un poco de envidia. ¡Qué suerte! Vamos a verlo. Estamos en Llavorsí, en Lérida, y hemos venido a hacer rafting en la Noguera Pallaresa. Estamos con Raimon Monterde, director deportivo de Rockroy. Raimon, encantado de saludarte y gracias por recibirnos. Gracias a vosotros por venir. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un descenso, el descenso clásico que se hace habitualmente, que es desde Llavorsí hasta Sort. Y es un tramo pues, de unos 15 kilómetros aproximadamente, y vamos a tener secciones de rápido, secciones tranquilas, secciones de baño, y bueno, vamos a realizar una bajada espectacular. ¿Y qué vinculación tiene el deporte de aventura, el rafting en este caso, con la generación de energía hidroeléctrica? La construcción de estas presas, ya a principios del siglo pasado, nos ha hecho gestionar el agua de manera más eficiente, y eso nos contribuye que tenemos una temporada mucho más larga de rafting que en otras zonas, porque gestionamos mejor el agua. Y aquí te puedes subir en una balsa y recorrer 60 kilómetros sin bajarte. Sí, bueno, en el río podemos hacer esto que comentas, y además en diferentes embarcaciones, en hidrospeed, en kayak, en rafting. Oye, yo no me puedo esperar más. ¿Nos vamos al agua? Venga, va. Venga. Acabamos de terminar el rafting y estamos en Sort con el alcalde, Baldo Farré. Baldo, encantado de saludarte. Buenos días. Cuéntame un poquito, ¿dónde estamos? Pues mira, ahora estamos en el campo de regatas La Iguarola, que es una infraestructura al aire libre donde se llevan a cabo gran parte de las pruebas de nuestra comarca y de nuestro municipio. En 2019 se llevó a cabo un mundial de piragüismo, y ahora en 2027 se llevará a cabo otro mundial. Vale, y tengo entendido que hay un acuerdo entre Endesa y el Consell Comarcal para regular el caudal del río, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Lo que se hace es el Consell Comarcal, todos los ayuntamientos se le trasladan las propuestas que tenemos cada uno de nosotros, y es el Consell Comarcal quien pacta con Endesa a partir de las propuestas hechas también por los ayuntamientos, y esto es lo que garantiza que podamos llevar a cabo actividades como son los campeonatos que te comentaba, Copas del Mundo, y también la realización de la actividad continua del día a día, que es el rafting, más propiamente dicho. Muchas gracias, Baldo. Bueno, nos hemos mojado un poco, pero ha valido la pena. Hemos comprobado cómo la fuerza del agua no solo impulsa la energía hidroeléctrica, sino que también apoya el turismo con deportes de aventura y el desarrollo socioeconómico de la zona. Volveré. Bueno, sin duda puedo decir que ha sido una de mis experiencias favoritas por la actividad del rafting, por el agua y sobre todo por conocer a Raimon y a Baldo, dos personajes con los que me lo pasé muy bien, aprendí mucho y descubrí algo que yo no conocía tanto. Claro, yo llegaba ya a los Pirineos, veía esas montañas, esos ríos y yo me quedé fascinado, así que totalmente una experiencia muy positiva. Bueno, tú lo que has tenido es mucha suerte, ¿eh? A ver si la próxima vez me dejan ir a mí también. Bueno, en el siglo pasado y en menos de 3 décadas se construyeron 12 centrales hidroeléctricas en el eje formado por los ríos Flamisel, Noguera, Pallaresa y Segre, que empezaron a generar energía que luego se ha llevado hasta el área metropolitana de Barcelona, ¿vale? Cuéntanos cómo ha sido esto, cómo se ha desarrollado todo esto y sobre todo qué impacto ha tenido en la zona. Efectivamente, Barcelona hubo un momento que la ciudad metropolitana tenía que crecer y faltaba esa energía para abastecer todo lo que Barcelona necesitaba.
¿Y dónde se fue a buscar esta energía? Pues aprovechando el agua del Pirineo y construyendo estas centrales, que además en ese momento ya se construyó una central de bombeo, de las primeras que se hicieron en España. Y después de esto lo que ha quedado también ha sido un patrimonio industrial que podemos visitar y que también genera un interés importante para el turismo, el ver las obras que se hicieron, cómo está funcionando, y esto también nos hace que tengamos una oferta turística más. En su momento generó también riqueza económica, porque había mucha gente trabajando en la construcción de estas centrales, y esto también dio un empujón a unas zonas de montaña que necesitaban, además, todo lo que era generar negocio. Gracias a eso hubo asentamiento de población, me imagino, ¿no? En esas zonas de montaña que normalmente, ahora sobre todo en estos tiempos que vivimos, estarían despobladas. Bien, hubo asentamiento de población, incluso de gente que vino a trabajar a estas zonas y se quedaron a vivir allí y desde siempre han vivido allí, ¿no? Pero por desgracia, poco a poco ha habido una época de despoblamiento en las zonas de montaña, pero sí que es verdad que después, y gracias a los deportes de aventura, gracias al turismo, que ha sido el que ha hecho otra vez el reclamo para que esto sí, entonces se fijara más población, y nuestra comarca es una comarca que al final se ha convertido en un destino turístico deseado, porque en la época el turismo que teníamos era más un turismo de gente que venía a descansar, a tener paz, relax. Y ha habido cambios, ¿no? Y se ha recuperado esa comarca, ya no solo gracias al turismo que estamos comentando ahora, sino como en el episodio anterior, incluso hay un festival en una central hidroeléctrica en Dansaneu, ¿no? Que comentábamos incluso que podíamos llamar un festival rural. O sea, ya no solo es el turismo de deportes de aventura, sino que también la cultura, la música, o sea, se apuesta mucho también por el territorio rural. No podemos basarnos únicamente en un recurso como es el turismo. No podemos obviar nada, pero tenemos que ir añadiendo cosas. Y el patrimonio cultural es importante, tenemos un patrimonio cultural importante, actividades tradicionales, y todo esto mezclado hace que seamos una comarca con un destino muy deseado. Y lo que has comentado, el Festival Dansaneu ha dado a conocer también mucho la comarca, y se hace efectivamente alguna actuación dentro incluso de alguna de las centrales que están todavía en funcionamiento. Así es. Entonces, este patrimonio industrial que ha quedado es un patrimonio muy interesante de visitar. Me interesa saber cuál es el perfil del turista que va a vuestra zona, ¿no? Porque a lo mejor tenéis pues un perfil más homogéneo, por así decirlo, pero a lo mejor no, a lo mejor tenéis gente de todas las edades y de todos los sitios de España, incluso de toda Europa. Para resumirlo rápidamente, ¿no? Diría de 0 a 100. O sea, nosotros, esta comarca permite desde el turismo familiar hasta el turismo de gente joven que vienen a pasar un fin de semana. Es un polo de atracción el senderismo en un paisaje también natural espectacular. Y entonces eso también es otro reclamo más que tenemos para, ya digo, de 0 a 100. Bueno, Carlos, me ha encantado escucharte. Me da mucha envidia lo que ha hecho Eli, así que sin duda es un destino que voy a marcar en mi agenda para ir en cuanto pueda. Habéis tenido la oportunidad de raftear, pero yo ahora quiero que tengamos la oportunidad de jugar, así que vamos a ello. Bueno, Carlos, bienvenido al juego. Vamos a ponerte un poquito a prueba para ver qué más sabes sobre esta gestión del agua, ¿no? y todos estos beneficios que puede llevar. Ahora el juego consiste en, tú le tienes que dar al pulsador y pueden salir 3 opciones. Acaba la frase, verdadero, falso o cuestionario express. Así que suerte. Muy bien. Pues acaba la frase, nos ha tocado, así que vamos a ello. Muy bien. Vamos con la primera. A río revuelto. Será ganancia de pescadores. Está fácil, ¿eh? Esta es fácil. Siguiente. El Noguera Pallaresa tiene un hermano que se llama... El hermano Noguera es el Garona, que es el río que va al otro lado del Pallars y entra en Francia. Esta agua se nos va para Francia. Esta sí que se nos escapa, ¿eh? Se nos escapa. El embalse de Torrasa fue un humedal que data de la época de...
Data de la época de los glaciares, que es cuando se conformaron la mayoría de los lagos en el Pirineo. Siguiente, una gestión circular del agua significa que... Que este misma agua la cogemos y la reaprovechamos para otras cosas, regadío, actividades deportivas, es un aprovechamiento circular. Vamos con la última, y esta no viene aquí. Uno de los mayores personajes de Sort. Bueno, en Sort hay muchos personajes, pero si yo tuviera que elegir uno, sin duda, me quedaría con mi amigo Baldo Ferrer, el alcalde de Sort, sin duda. Un crack, un crack. Oye, Carlos, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo me lo he pasado de maravilla, Pilar. Dentro, fuera, con la conversación, con todo lo que hemos aprendido. Ha sido un auténtico placer, gracias. Muchas gracias, el placer es mío y espero haber podido aportar más cosas de nuestra comarca. Los ríos son las arterias de nuestro planeta y preservar su salud es preservar la nuestra. La gestión del agua tiene efectos positivos en las zonas rurales, beneficiando a la economía local. Además, se garantiza un futuro sostenible, cuidando y aprovechando nuestros entornos rurales. Así podemos disfrutar de un turismo de cero impacto y 100% enriquecedor. Muchas gracias por conectar con nosotros. Esperamos que hayáis disfrutado del capítulo. Nos vemos en el próximo. Raftear para conectar. Aquí, en Conexión a Tierra.